Hola, hoy estamos aquí para probar un coche realmente especial. Se trata del Tesla Model 3. Probablemente sea el mejor coche eléctrico del mundo. Algo que tampoco es muy complicado teniendo en cuenta que en realidad coches eléctricos en el mundo actualmente hay como unos 10 y en este rango de precios solo hay 4 y de esos 4, 2 son modelos de Tesla. Dicho esto, lo que está claro es que este coche eléctrico sí es el coche que ha suscitado más expectativas de la historia. Una semana después de su lanzamiento ya se habían registrado nada menos que 350.000 prerreservas en la web de Tesla, de gente que estaba dispuesta a comprarse el coche, de gente que había puesto 1.000 euros sobre la mesa para reservar la opción de comprarse un Model 3 que presuntamente iba a costar desde 35.000 euros. Sin embargo, el modelo que tenemos hoy aquí, un Model 3 Performance, Dual Motor, con tracción total y 462 caballos, cuesta desde 70.100 euros. Y en concreto esta unidad cuesta 80.000 euros. De manera que parece que ese primer objetivo de hacer un coche eléctrico barato se nos ha escapado. Vamos a analizar la gama. El Tesla Model 3 se vende actualmente en España en dos versiones. Ambas son de tipo long range, eso significa que tienen una batería de 74 kWh de capacidad aprovechable. Está el long range a secas, que cuesta desde 59.100 euros y que tiene 350 caballos de potencia y acelera de 0 a 100 en 4,8 segundos. Y está el Performance, el que tenemos aquí, que tiene 462 caballos y acelera de 0 a 100 en 3,5 segundos. Además, van a existir dos versiones más, la Mid Range, que va a tener 62 kWh de capacidad, y la Standard Range, que solamente va a tener 50 kWh de capacidad de batería. Esta Standard Range, cuando llegue a España, y llegará solamente con motor trasero, sería la que hipotéticamente podría costar esos 35.000 euros que en teoría iba a costar el Model 3 más barato. Bien, vamos a verlo por fuera. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un coche de 4,70 metros de largo que tiene dos maleteros, un maletero delantero y un trasero. Un delantero lo llaman frunk. El coche se puede abrir tanto utilizando una tarjeta RFID como utilizando la aplicación del móvil. Es posible memorizar hasta 19 llaves distintas, es decir, 19 móviles diferentes. Para abrir el maletero, por ejemplo, una vez que tienes el Bluetooth activado, simplemente tienes que pulsar un botón en la aplicación y abres este maletero delantero que tiene 85 litros de capacidad. El maletero trasero, que lo vamos a ver ahora, tiene 350 litros de capacidad. No son maleteros muy grandes para la longitud que tiene el coche. Bien. Cosas importantes, es un coche bastante bajo, mide 1,44 de altura y tiene un CX muy bueno, de 0,23. Eso es imprescindible porque queremos que el coche tenga mucha autonomía eléctrica y para eso necesitamos que el consumo eléctrico, es decir, la resistencia al avance, sea la mínima posible. Cosas interesantes del exterior. Es un coche que está repleto de sensores. Por ejemplo, ahí en el parabrisas, en la parte superior, tiene 3 cámaras. Después en esta parte delantera tiene 6 sensores de ultrasonidos, tiene un sensor de radar y después en total tiene 8 cámaras. Tiene también otra cámara aquí, tiene otra cámara en el pilar B y tiene una cámara trasera. Y todas estas cámaras sirven para el sistema Autopilot, que funciona bastante bien, es uno de los mejores del mercado. Yo diría que es el mejor salvo por algunos detalles. Los tiradores están enrasados en la carrocería para reducir la resistencia aerodinámica y una vez que tienes el móvil asociado al coche y te acercas al coche, pues se abre automáticamente siempre que tengas el Bluetooth encendido sin tener que hacer nada. El techo solar, el techo es completamente de cristal, no solamente esta parte, sino esta parte también. Desde fuera puede que no parezca muy espectacular, pero visto desde dentro es impresionante tener un techo de cristal tan grande. Los neumáticos son Michelin Pilot Sport 4 y tienen un agarre muy bueno, 4S, y tienen un agarre muy bueno. Los frenos lleva pinzas fijas de 4 pistones delante, las traseras son flotantes, el tacto de freno, como vamos a ver luego, es bastante bueno. Como es un coche eléctrico, por supuesto, tiene que haber un puerto de carga, y a diferencia de los Model S y Model X, este puerto de carga es un CCS Combo, es un puerto de carga europeo, estándar con pinchos para la carga en corriente continua y por supuesto para la carga en corriente alterna trifásica hasta 11 kilovatios. Y en cuanto al maletero trasero, como os he dicho, podría ser un poquito más grande, pero ofrece una capacidad bastante
aceptable. Y aquí tenemos otro espacio adicional para seguir guardando cosas. El primer detalle técnico que tenemos que abordar sobre el Model 3 es la construcción del chasis. A diferencia del Model S y el Model X, el Model 3 tiene un chasis multimaterial que fundamentalmente está construido en acero. Esto es una novedad en Tesla. Este Model 3 es bastante ligero para ser un coche eléctrico con una batería de 74 kWh. Pesa en orden de marcha, es decir, con un conductor dentro, 1.922 kilos. Es el peso homologado según UE. El peso en vacío sin el conductor son 1.860 kilos. ¿Cómo ha conseguido Tesla un peso tan bajo? Bien, la construcción del chasis es bastante sofisticada y utiliza un montón de acero de ultra alta resistencia. En concreto, la parte más interesante del coche es el lateral. Lo que tenemos aquí es una piel externa que está hecha en un acero de baja resistencia y debajo lo que tiene es un sándwich de placas de acero de ultra alta resistencia que conforman el montante superior, el estribo inferior, este pilar de aquí, el pilar B y el pilar C. Entre medias, en el estribo inferior hay un crash box de aluminio que sirve para absorber la energía del impacto cuando se produzca un choque lateral. Después de esta estructura de acero de ultra alta resistencia que tiene en la parte trasera bastante aluminio para aligerar, por ejemplo en el mamparo que separa la parte trasera del maletero, lo que encontramos es la batería. La batería está en los bajos del coche y, a diferencia de otros coches eléctricos, por supuesto tiene una función estructural, pero no tiene una función estructural tan marcada como, por ejemplo, en un Audi e-tron 4 o en un Jaguar I-Pace. Esta también es una novedad respecto de los Model S y los Model X, donde la batería tenía una función de protección, la carcasa de la batería tiene una función de protección mucho más marcada. En este caso, la batería es más ligera y confía la protección a los largueros inferiores en acero de ultra alta resistencia del chasis. Uno de los problemas más famosos que ha tenido el Model 3 en Internet son los detalles de acabado mejorables. Y lo cierto es que en esta unidad de prensa, que presuntamente debería estar especialmente bien acabada, encontramos algunos. Encontramos detalles en el interior y encontramos detalles incluso en el exterior. El trabajo de pintura podría ser un poquito mejor, ¿de acuerdo? Tiene algunas aguas, eso es cierto. La homogeneidad de las franquicias en esta unidad es bastante buena, pero hemos visto muchos ejemplos en Internet de coches entregados a clientes en los que es mejorable. Y por poner un ejemplo, en esta unidad en concreto, lo que tenemos aquí es un defecto de ajuste entre la puerta y la aleta. ¿Qué va a ocurrir? Pues que el que se compre un Model 3 creo que va a tener que pasar unas cuantas veces por el taller, que va a tener que ponerse insistente y decir, oiga, señores, quiero que me dejen esto perfectamente ajustado, tan perfectamente ajustado como debería haber salido de fábrica. No me preocupa mucho que haya un defecto aquí de 2 centímetros, porque esto se arregla ajustando los fijadores de la aleta y ajustando los fijadores de la puerta, pero quiero que me lo arreglen porque he pagado 80.000 euros por el coche. Bueno, vamos a hablar del interior del Model 3. El interior del Model 3 se compone de una pantalla. Bien, ya hemos acabado de hablar del interior del Model 3, que no, que es broma. Lo cierto es que la pantalla sirve para controlar casi todas las funciones. Parte buena, pues que es una pantalla fantástica, tiene responsiveness, es very responsive, funciona de muerte. Y lo cierto es que es bastante intuitiva. Por ejemplo, dándole aquí al cochecito, se pueden controlar cosas como, por ejemplo, los retrovisores o, por ejemplo, el volante, que se mueve para arriba y para abajo utilizando estos mandos de los radios. Y también para adentro y para afuera, utilizando estos mandos. Una vez que te acostumbras a esto, manejar casi todo el coche es bastante sencillo. Existen algunos controles físicos, como por ejemplo para encender y apagar el warning, o por ejemplo para subir, bajar ventanillas, abrir las puertas, pero prácticamente todo lo demás se hace a través de la pantalla, o en el caso del piloto automático, del control de crucero automático, se hace a través de la palanca de las marchas. Esto sirve tanto para conectar y desconectar el control de crucero como para seleccionar avance, retroceso, punto muerto y la P. Este mando, igual que este mando, es una herencia de Mercedes. Bien, en cuanto a las calidades del interior, creo que es un asunto que está muy influenciado por la clase de versión que compremos. Este Performance con el equipamiento opcional cuesta 80.000 euros y para costar 80.000 euros pues hay acabados en el interior que son mejorables. Estos plásticos podrían estar más logrados, hay soluciones como este de el espejo de cortesía que podrían ser más sofisticadas y el interior podría tener en general un aspecto más lujoso. Si este coche costase 50.000 euros en lugar de 80.000 euros,
prácticamente no le pondría pegas al interior. Sí hay problemas que no son de acabados, sino que son de calidad, como por ejemplo estas gomas de aquí, que no ajustan bien en prácticamente ninguna de las puertas y que creo que pueden ser un problema de cara a tener que ir una y otra vez al taller hasta que consigan resolvernos la papeleta. Tampoco nos engañemos, la mayor parte de los coches, ya valgan 40.000 o valgan 140.000 euros, por dentro son prácticamente tela y cartón. De manera que resolver estos problemas de acabado sería bastante sencillo si, por ejemplo, esta moldura la pusiéramos de fibra de carbono y este plástico de aquí lo pusiéramos de una calidad mejor, o lo tapizásemos en cuero, o pusiéramos también tapizados en cuero, más tapizados en cuero en las puertas. Es decir, cosméticamente es bastante fácil resolver estos problemas, que las tapas tengan un tacto más sólido y que los huecos tengan unos acabados interiores más sofisticados, que estén bien tapizados, etcétera. Es algo relativamente sencillo de resolver, de forma que no creo que sea un problema muy grave. Ahora, si comparamos este coche de 80.000 euros con otros coches de 80.000 euros con motores de combustión, pues llegamos a la conclusión de que este interior no es solo minimalista, sino que es un poquito demasiado sobrio. En cuanto a la habitabilidad, he de reconocer que ha sido un asunto que me ha decepcionado un poco, especialmente tratándose de un coche eléctrico, que es un coche en el que el packaging, la disposición de los elementos, debería a priori permitir tener un habitáculo muy espacioso. Los pedales están un poco cerca de la postura de conducción, del puesto de conducción, pero más allá de eso esperaba que fuera posible introducir los pies debajo del asiento del conductor, o cuando el asiento del conductor estuviera puesto en su posición inferior, y que esta banqueta fuera un poco más larga y sobre todo que fuera un poco más alta para que no hubiese tanto ángulo en las piernas. En resumen, esperaba que estas plazas traseras fueran un poco más confortables, porque, por ejemplo, comparadas con las de un Jaguar I-Pace, pues las veo un poco menos habitables, y esperaba que hubiese bastante más espacio. Lo que sí está fantásticamente bien resuelto es el hecho del techo de cristal, porque tiene un tintado fantástico que impide que el sol te moleste y además genera un montón de espacio libre para la cabeza que no encontramos en otros coches, como por ejemplo el I-Pace, en el que los pasajeros más altos puede que tengan la sensación de estar rozando con la moldura con el revestimiento del techo. En cuanto a este acabado en blanco, que es opcional, me parece un auténtico suicidio, aunque es muy bonito porque supongo que se va a ensuciar bastante deprisa. Bienvenidos a bordo del Model 3. Vamos a seguir repasando los entresijos técnicos de este coche. Ya hemos visto que el chasis es una composición multimaterial con aceros de distintas resistencias y bastante aluminio en los puntos en los que la resistencia no es clave, que a diferencia de otros coches que utilizan un chasis para la batería que también forma una parte fundamental del propio chasis del coche. En este caso Tesla ha preferido que la protección de la batería la realice el propio chasis del coche en vez de incorporarlo en la carcasa de la batería. Vamos a ver cómo es la propia batería, que al fin y al cabo es el corazón del coche eléctrico. Igual que en el Model X y el Model S, la batería de este Tesla Model 3 utiliza celdas cilíndricas. Yo tengo aquí una 18650, que es como las que utilizan el Model S y el Model 3. Las de este Model S y Model X, las de este Model 3 son de tipo 2170, son un poquito más altas y un poquito más gruesas y tienen un 30% más de densidad de energía. Hay 4.416 pilas de esas conectadas en módulos, en paralelo 46 y después ese módulo de 46 celdas en paralelo conectado en serie con otros módulos hasta un total de 96 módulos que dan un total de 360 voltios de tensión en la batería. La capacidad bruta de la batería es de 78,2 kWh y la utilizable es de 74 kWh. Lo importante de esta batería es que pesa 480 kilos y tiene la densidad energética más alta de todas las baterías que hay de coches eléctricos, 166 vatios hora por kilo. Visto cómo es la batería, vamos a analizar cómo es el sistema de propulsión. Detrás tenemos un motor de imanes permanentes, que es lo habitual en los coches eléctricos, y delante tenemos una máquina asíncrona, que no lleva imanes permanentes en el rotor. Es un poco más barata y es un poco más pesada, es un pelín más difícil de controlar, pero sobre todo es una solución un poquito más asequible. Bien, lo importante de los motores del Tesla Model 3 es que son los únicos que hay en el mercado actualmente que utilizan dentro del inversor, que es ese dispositivo que coge la corriente continua de la batería, la convierte en corriente alterna trifásica
para alimentar los motores con electrónica de carburo de silicio. Eso significa que es más ligera, es más pequeña, ocupa menos espacio, soporta temperaturas superiores y sobre todo es más eficiente, es decir, tiene menos pérdidas en forma de calor. La diferencia no es brutal, ¿vale? Sí es brutal en cuanto a tamaño, estamos hablando de unos chips que son unas 3 veces más pequeños que los chips normales. La diferencia en cuanto a eficiencia no es brutal, pero en un coche eléctrico absolutamente cualquier cosa que puedas arañar en cuanto a eficiencia energética es fundamental para conseguir recorrer unos cuantos metros más. Y en ese sentido llegamos al punto clave del Model 3 y por qué el Model 3 es distinto del resto de los coches eléctricos. Yo ahora tengo abierto aquí el ordenador de a bordo, tengo en el Trip B una estadística sobre 1.372 kilómetros recorridos y el consumo medio que me está dando este coche, que es una unidad de prensa que habrá tenido una vida bastante dura, es de 20,5 kilovatios hora a los 100. Esos 20,5 kilovatios hora hay que compararlos con los 26 o los 28, igual los 30 que conseguiríamos en un iPace o los seguramente 30 que conseguiríamos en un e-tron 4. Y eso significa que este coche es capaz de realizar prácticamente 400 kilómetros con una carga de batería. Tenemos 75 kilovatios, 74 kilovatios hora, pues ya veis, 20, 40, 60, casi 80. Podemos hacer a ritmos normales, sin necesidad de ir quitando la calefacción o circulando a 90 kilómetros por hora, podemos recorrer desahogadamente 400 kilómetros, casi 400 kilómetros. Y esa es la diferencia entre este coche y el resto de los coches eléctricos que hay actualmente en el mercado, en los que la existencia es un poco más agónica. Una vez repasado cómo es el coche por fuera, cómo es el coche por dentro, cómo está hecha la batería, cómo son los motores, etcétera, vamos a hablar de qué tal va. Vamos a empezar hablando de la respuesta del acelerador. La respuesta del acelerador, por supuesto, es súper afilada. Es un acelerador de un coche eléctrico y encima tenemos 460 caballos y basta con que hagas así, hasta 140 km por hora, la aceleración es brutal. Necesitaríamos un V-Box para comparar si es capaz de acelerar más o menos, que la gente tiende a comparar este coche con, por ejemplo, un M3 o con, por ejemplo, un Audi RS4, a pesar de que la relación peso-potencia de este coche es exactamente de 4 kilos por caballo, mientras que en un M3 estamos en 3 por 6 kilos por caballo. Es decir, es una comparación desleal desde el punto de vista de que, demonios, el Tesla Model 3 no debería correr tanto como un M3 en línea recta y sin embargo es capaz de acelerar de 0 a 100 en 3,5 segundos y por lo que hemos experimentado probando este coche parece que es capaz de hacerlo. De manera que en cuanto a prestaciones en línea recta y respuesta del acelerador no tengo absolutamente ningún tipo de pega. Tampoco la tengo en cuanto a los frenos. Este coche utiliza el sistema e-Booster de Bosch, que básicamente es un dispositivo electromecánico que tira del pedal para suplementar el movimiento que tú aplicas con el pie y ajustar así la frenada regenerativa. Y es un sistema que en otros coches, como por ejemplo el Jaguar I-Pace, no da un resultado con un tacto de freno realmente deportivo. Sin embargo, Tesla en este coche ha puesto un pedal de freno con un tacto bastante duro, de manera que puede que no sea muy preciso, que no sea tan preciso como por ejemplo lo que encontramos en el e-tron 4, que tiene el sistema de Continental, que funciona a las mil maravillas porque es un sistema totalmente by-wire, pero el pedal está tan duro que lo cierto es que la frenada es bastante dosificable, se dosifica con bastante facilidad. Después de los frenos tenemos que hablar de la suspensión. Aquí es donde diría que la cosa empieza a torcerse un poco. Este coche utiliza resortes helicoidales, no tiene una suspensión neumática, recordad que tenemos que ahorrar peso, y utiliza amortiguadores pasivos, no tiene amortiguadores adaptativos. La puesta a punto de la suspensión me parece un poco rebotona. Además, tienes la sensación, y es curioso porque el coche es bastante bajo, de que va sentado, de que el coche, no de que vaya sentado un poco alto, sino de que el coche está un poco alto. Digamos que el coche tiene un poco más de balanceo del esperado. El problema de este tacto de suspensión creo que tiene que ver con la calidad de los amortiguadores. Creo que este coche podría llevar unos amortiguadores un poco mejores, que anulasen ese rebote continuo que tiene, plim, 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 que no es especialmente poco confortable, pero que podría estar mejor resuelto, y sobre todo que consiguiesen que el comportamiento fuese un poco más progresivo, conteniendo las transferencias de masa mejor. Eso ya no es una consideración desde el punto de vista del confort, sino más bien
una consideración desde el punto de vista del tacto deportivo. Si insistimos en comparar este coche con rivales con motor de combustión, que no son tan pesados, pero que tienen un centro de gravedad tan alto, y buscamos diferencias, el asunto es que un M3 o un RS4 tienen un tacto mucho más nítido, informativo y progresivo que este Tesla. Tienes la sensación, a medida que van pasando los kilómetros, de que puedes ir muy deprisa con él, pero también tienes la sensación de que el chasis y también la dirección, que no ofrece prácticamente nada de información, a pesar de que deja pasar prácticamente toda la rugosidad y textura del asfalto, no te van a ayudar a ir deprisa. Y no te van a ayudar a ir deprisa porque el coche no es lo suficientemente informativo y no ofrece el tacto deportivo adecuado. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues que a base de hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros acabes aprendiendo a conducir este coche deprisa. Y cuando acabes aprendiendo a conducirlo deprisa, vas a ir muy deprisa, porque las Michelin Pilot Sport 4S en sección 235 ofrecen un agarre fabuloso, porque el centro de gravedad del coche es bastante bajo, porque el coche afortunadamente está por debajo de las 2 toneladas, que creo que es un factor fundamental para poder decir que un coche tiene alguna posibilidad de proporcionar un comportamiento más o menos deportivo, sin que en cada frenada sientas que hay una masa enorme que quiere atropellarte. Pero no ocurre lo que ocurre en coches que están mejor puestos a punto de chasis, en los que te sientes perfectamente integrado con el coche. Y al margen de estas cuestiones, en las cuales podemos establecer una comparación directa entre este Tesla Model 3 y un coche, digamos, convencional, es decir, los coches que ya existen en el mercado, están esos asuntos en los cuales el Tesla Model 3 es mejor que cualquier otro coche del mercado, y que creo que constituyen las razones auténticas para comprar este coche. Por ejemplo, hagamos 2 veces así en la palanca y activemos el modo autopilot con mantenimiento en el carril. Y comprobamos, demonios, este coche conduce solo. Otras cosas que tiene este Model 3 y que no tienen otros fabricantes. Bueno, ya hemos hablado antes de la pantalla de 15 pulgadas, pero sinceramente, puede que sea muy sencillo aparentemente hacer esto, pero demonios, si es tan sencillo, ¿por qué no lo hace el resto de fabricantes? Si quieres simplemente escuchar música, pues te metes en tu Spotify y escuchas la música que te dé la puñetera gana. Y esto puede decir, joder, pues lo podría tener el resto de los coches ya, pero es que el resto de los coches actualmente no lo tienen. Y sinceramente, Tesla les ha dado de ventaja desde el año 2012 a los grandes fabricantes para hacer un sistema multimedia que tenga una pantalla con una resolución escandalosamente buena y que sea perfectamente responsive. Y a día de hoy todavía no lo hemos conseguido. Cuando te montas en un Audi A8, lo que tienes es una pantalla táctil en la que las cosas, comparado con este sistema de Tesla, funcionan de una forma muy perezosa. En definitiva, ¿merece la pena comprarse este Tesla Model 3? Bien, punto número 1. Sin haber exprimido a conciencia las prestaciones de los 462 caballos, me parece un poquito pronto para decir que creo que comprarse el Long Range en lugar del Performance es una decisión mucho más inteligente. Además, no he probado el Long Range con 351 caballos, pero sospecho que es una decisión mucho más inteligente. Creo que el punto fuerte del Model 3 no es ofrecer un tacto de conducción exquisito como puede ofrecer cualquier rival alemán que se os pase por la cabeza. Punto número 2. 80.000 euros en esta versión se me antoja un precio un poco elevado para la clase de interior que te estás comprando. Viendo cómo está hecho por dentro, un precio de 60.000 euros se me antoja bastante más razonable que pagar 80.000. Y cuando digo pagar 80.000 en lugar de 70.100, que es lo que cuesta este coche de serie, lo digo porque hay una cosa que obviamente vas a tener que poner al coche, y es el autopilot ampliado. Porque comprarse un Tesla Model 3 sin el sistema autopilot sencillamente no tiene ningún sentido. Es una de las razones principales por las que vienes a este coche, poder ir por la vida prácticamente sin hacer otra cosa que poner de vez en cuando las manos en el volante, que debes prestar siempre atención, pero ya me entendéis lo que quiero decir. Entonces, en definitiva, ¿qué deberíamos hacer? Pues creo que deberíamos decantarnos por la versión Long Range en lugar de la versión Performance. Creo que hasta que no probemos el Long Range de 59.100 euros no podremos ver si ofrece unas prestaciones
adecuadas a su precio y si es el modelo en el que cuadra prácticamente todo: prestaciones, comportamiento, autonomía y acabados. Y bueno, tampoco debemos pretender saber absolutamente todo sobre un Tesla Model 3 en una toma de contacto de apenas 6 horas. Volveremos a coger el coche durante más días y le haremos kilómetros y kilómetros y kilómetros y comprobaremos hasta dónde puede llegar y cómo de deprisa puede moverse, y entonces podremos llegar a conclusiones bastante más sólidas que las que hemos extraído durante esta primera toma de contacto. Si os ha gustado este vídeo y queréis ver más vídeos como este y estar al corriente de todas las novedades del mundo del motor, no os olvidéis de suscribiros. Y como siempre, muchísimas gracias por vernos.